Mi suegro hizo una prueba de ADN para ver si mi hijo era de mi marido. Mi hijo tiene 3 años, pero no se parece en nada a mi esposo. Mi suegro, el señor Lorenzo Sánchez, empezó a desconfiar cada vez más, así que, en secreto, llevó a mi hijo, Mateo, a hacerse una prueba de ADN. El resultado: ninguna relación biológica entre ellos. Furioso y humillado, el señor Sánchez me gritó, amenazando incluso con estrangularme junto con mi hijo. Entonces, mi marido, Enrique, me golpeó mientras gritaba: «¡Descarada! Me hiciste criar al hijo de otro hombre durante 3 años». Pero entonces saqué otro informe de ADN, uno que decía que Enrique y Lorenzo Sánchez tampoco estaban biológicamente relacionados. Los dos se quedaron paralizados mientras yo soltaba una risa sarcástica. Parece que aquí no está tan claro quién no pertenece a la familia, ¿verdad? Cuando recibí la llamada del señor Sánchez, estaba trabajando hasta tarde en Pérez y Asociados, ahogada en plazos. Su voz llegó como un grito. «Valeria Sánchez, descarada, vuelve a casa ahora mismo, o no me culpes cuando se destape toda tu suciedad». Antes de que pudiera responder, colgó, dejándome completamente confundida. Terminé mi trabajo, agarré mi bolso y corrí a casa. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, sentado rígidamente en el sofá. 2 hojas con texto denso estaban sobre la mesa frente a él. Me quité los zapatos y pregunté: «Señor Lorenzo, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia?». Me miró con desdén, lleno de amargura. «¿De verdad no sabes lo que hiciste? ¿Necesito deletreártelo?». La frustración empezó a crecer en mí. «No tengo ni idea de qué habla. ¿Puede explicarse de una vez?». Con rabia, lanzó los papeles hacia mí. «Míralos tú misma. Hemos llegado al fondo del asunto». Bajé la mirada y vi las palabras impresas en negrita en el informe. «Sin relación biológica». Los nombres en el documento eran Lorenzo Sánchez y Mateo Sánchez. Me quedé atónita, dándome cuenta de que el señor Sánchez había llevado a Mateo a hacerse una prueba de paternidad. La rabia empezó a hervir en mi interior y respondí: «Señor Lorenzo, desde que Mateo nació, usted ha dicho que no se parece a Enrique. Nunca le hice caso porque Enrique nunca se quejó. Pero ir a nuestras espaldas y hacer una prueba de ADN, él solo tiene 3 años». Ignorándome, gritó: «¿Y qué tiene de malo? Si no lo hubiera hecho, quién sabe cuánto tiempo más nos habrías engañado. Ahora dime, ¿quién es su verdadero padre? Nos hiciste criar al hijo de otro hombre durante 3 años. Mi hijo es demasiado ingenuo. Si yo no fuera más astuto, nos habrías engañado para siempre». Tratando de mantener la calma, le expliqué: «Señor Lorenzo, Mateo es hijo de Enrique y es su nieto. Yo no hice nada para traicionarlo. Debe haber algún error en ese informe». Al escuchar mi negación, el señor Sánchez se enfureció aún más. Tiró su taza al suelo y apuntó su dedo tembloroso hacia mí. «¡Sigues mintiendo! Yo mismo lo llevé al Centro Médico San Vicente y vi cómo le sacaron sangre. ¿Qué? ¿Crees que falsifiqué esto? Podemos hacer otra prueba si no me crees». Guardé silencio, intentando procesar cómo era posible que Mateo no tuviera vínculo biológico con el señor Sánchez. En ese momento, la señora Rosa Sánchez entró cargando unas bolsas de compras. Notando la tensión en el ambiente, preguntó: «¿Qué está pasando aquí? Solo salí a comprar unas cosas. ¿Y ahora este caos? ¿De qué están discutiendo?». El señor Sánchez respondió con enojo: «Tú fuiste quien la escogió para Enrique. Mira lo que hizo. Nos hizo criar al hijo de otro hombre durante 3 años. ¿Dónde estaban tus ojos en ese entonces?». La señora Rosa se congeló. Su mirada cayó sobre el informe en el suelo. Vi un destello de pánico cruzar su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, me abofeteó. «¿Mateo no es nuestro nieto? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Enrique siempre fue bueno contigo. ¿Cómo pudiste traicionarnos de esta forma?». El señor Sánchez se unió a ella. «Llama a tus padres. Quiero saber qué tipo de gente cría a una hija como tú. ¿Cómo te atreves a hacer algo tan vergonzoso?». Luché por mantener la compostura. «Lo diré por última vez. Mateo es hijo de Enrique. Si no me creen, esperen a que Enrique llegue a casa. Él se hará otra prueba de ADN con Mateo y terminaremos con esta tontería de una vez por todas». El señor Sánchez me lanzó una mirada furiosa, pero no dijo nada, mientras la señora Rosa gritaba: «Actúas con descaro, insistiendo en esa falsa inocencia. Aunque Enrique vuelva, no te perdonará. ¿Para qué otra prueba si la respuesta ya está clara? Si Mateo fuera hijo de Enrique, tendría que ser pariente de Lorenzo. ¿Qué? ¿Piensas que el hospital está ayudándote a mentirnos?». Estaba a punto de responder cuando Mateo salió de su habitación. «Abuelito, abuelita, mamá, ¿por qué están peleando? ¿Ya está lista la cena?». Al verlo, el señor Sánchez explotó. «Sánchez, ¿a quién llamas abuelito y abuelita? Ni siquiera sabemos de quién eres hijo.
Lárgate de aquí. Mateo, confundido por el repentino cambio de actitud de sus abuelos, corrió hacia mí llorando. Su llanto solo irritó más al señor Sánchez. Tirando de Mateo, lo agarró por los hombros. ¿Por qué lloras? No eres bienvenido aquí. Ve a buscar a tu verdadero padre. Sal de nuestra casa. La señora Sánchez quedó inmóvil, sin decir nada. Viendo el rostro de Mateo enrojecer, aparté las manos del señor Sánchez de él y lo abracé con fuerza. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. Esperemos a que Enrique llegue. Él sabrá si Mateo es su hijo o no. Finalmente, el señor Sánchez lo soltó. Me lanzó una mirada de desprecio y se dirigió pisando fuerte hacia su habitación. Llevé a Mateo a nuestro cuarto y rápidamente envié un mensaje a Enrique explicándole todo lo que había pasado. Su respuesta llegó con solo 4 palabras frías. Estoy en camino. Ese mensaje tan breve me dio un mal presentimiento. Enrique llegó alrededor de la medianoche. Al escuchar la puerta de entrada, cubrí a Mateo y salí del cuarto para encontrarme con él. Solo al verlo, todo el sentimiento reprimido explotó. ¿Tienes idea de lo que tu padre le hizo hoy a Mateo? Casi lo estrangula. ¿Vas a decir algo al respecto, al menos? ¿Puedes parar? Acabo de llegar. Déjame respirar, ¿vale? Con solo mirarlo y notar su expresión distante, mi corazón se hundió. El informe de ADN estaba sobre la mesa, pero no parecía tener el menor interés en mirarlo. Parecía listo para aceptar todo como verdad. En ese momento, tanto el señor como la señora Sánchez estaban en la sala. La señora Sánchez fue la primera en hablar. Enrique, gracias a Dios que regresaste. Si hubieras tardado más, esta familia estaría completamente destrozada. Pregúntale de quién es el niño que trajo a esta casa. El señor Sánchez permaneció parado, con una expresión de furia, pero en silencio. Finalmente, Enrique rompió el silencio. ¿Dónde está el niño? Llamó a Mateo el niño en lugar de su nombre. Eso dolió, porque me di cuenta de que Enrique no creía que Mateo fuera su hijo. Respiré hondo para calmarme. Enrique, llevamos 4 años casados y nos conocemos desde hace 6. ¿No sabes qué tipo de persona soy? Si no vas a creer en mí, al menos cree en Mateo. Enrique respondió. 4 años no significan nada. Además, Mateo nunca se pareció a mí. Todo el mundo lo ha comentado. ¿Qué más debería pensar? Me quedé sin palabras, dándome cuenta de que no había manera de razonar con ellos. Está bien, si ninguno de ustedes cree que Mateo es su hijo, vamos al hospital a hacer otra prueba de ADN. Ahora mismo voy a buscar a Mateo. Cuando me giré hacia nuestra habitación, Enrique me agarró del brazo. Basta. ¿De verdad quieres arrastrar esto hasta el hospital? ¿No te da vergüenza esta situación? No pude evitar reírme con amargura. ¿Por qué sentiría vergüenza? Mi conciencia está limpia. Si están tan seguros, confirmémoslo con otra prueba. En el silencio de la noche, mis palabras resonaron con una firmeza que nunca antes había sentido. Enrique parecía listo para discutir, pero la señora Sánchez lo interrumpió. ¿Para qué ir al hospital? Ya tenemos un informe aquí. ¿O acaso Jocelyn está diciendo que su propio esposo y suegro la están engañando? ¡Qué conveniente! ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos, Jocelyn? Su acusación, tan ilógica y llena de rencor, fue un shock. Nunca había visto a la señora Sánchez tan fría y cruel. Dándome cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría las cosas, apreté los puños. Tras un largo silencio, Enrique finalmente tomó el informe de ADN. Apenas lo miró antes de lanzármelo. Aquí está todo, claro como el agua. Mateo no tiene vínculo de sangre con mi padre. Si fuera mi hijo, tendría que tenerlo. ¿Tienes algo que decir? ¿O vas a alegar que el hospital falsificó esto? Me mordí el labio. No sé qué pasó con este informe, pero algo está mal, eso es seguro. Si todavía confías mínimamente en mí, hagamos otra prueba con Mateo y resolvamos esto de una vez por todas. Enrique soltó una risa amarga. ¿Y por qué confiaría en ti en lugar de en mi propio padre? Esas palabras me congelaron. Sabía que no me creía, pero escucharlas dolió más de lo que imaginaba. ¿Y ahora qué? Pregunté con la voz rota. ¿Planeas echarnos de esta casa? En ese momento, el señor Sánchez explotó, levantándose de su silla. Entonces lo admites. Sabía que Enrique nunca debió casarse contigo, criar al hijo de otro hombre durante 3 años. ¿Qué vas a hacer para compensarnos? La señora Sánchez intervino. Exacto. Te traté a ti y a Mateo como parte de la familia, solo para descubrir que estaba siendo engañada. ¿No tienes vergüenza? Ya no pude contenerme más. ¿Cuándo admití algo? Solo me están acusando sin pruebas. ¿Qué quieren de mí? ¡Paf! La mano de Enrique se encontró con mi rostro en una bofetada fuerte. Me miró con furia. Te doy una última oportunidad para decir la verdad. ¿Quién es el padre de Mateo? Si te quedas callada,
Haré que todo el pueblo sepa lo que hiciste. Pasé la mano por mi mejilla ardiente y respondí con la voz llena de desafío. Hazlo. No tengo nada que ocultar. Enrique me agarró por el cuello de la camisa, su voz rebosando veneno. ¿Crees que puedes verme la cara de idiota? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Nunca debí casarme con una mujer como tú. Cerré los ojos y dije, está bien, vamos a divorciarnos. Me llevo a Mateo, ya que a ninguno de ustedes les importa. La idea del divorcio pareció descontrolar completamente a Enrique. Ah, eso es lo que quieres, ¿verdad? Llévate a tu bastardo y lárgate. No quiero volver a verlos a ninguno de los dos. Debería haberlo ahogado cuando nació. En todos los años que lo conocía, nunca había escuchado a Enrique decir algo tan cruel. Antes de que pudiera responder, la señora Sánchez irrumpió en nuestro cuarto y comenzó a arrojar mis cosas al pasillo, haciendo suficiente ruido como para despertar a Mateo. Salió de su habitación tambaleándose y al ver a Enrique corrió hacia él. «¡Papá! ¡Volviste! ¡Te extrañé!». Antes de que pudiera terminar, Enrique lo empujó bruscamente. Mateo chocó contra la esquina de la mesa con un sonido seco y aterrador, dejando un hilo de sangre aparecer en su frente. Abracé a Mateo con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se rompía mientras él lloraba. «Enrique, tiene 3 años. ¿Cómo pudiste hacerle esto?». El rostro de Enrique permaneció frío. ¿Por qué debería importarme? No sé quién es. Si lo perdoné fue por lástima. No tienes derecho a juzgarme. El silencio llenó la sala. Había visto el verdadero rostro de esa familia. El señor Sánchez señaló la puerta. «Sal de aquí, todos ustedes. Una mujer como tú y tu mocoso no tienen lugar en esta casa». La señora Sánchez arrojó mi identificación al suelo. «¿No escuchaste? Lárgate y llévate a tu bastardo contigo». Mateo seguía llorando mientras yo limpiaba sus lágrimas. Miré alrededor de la sala una última vez y dije, «Enrique, espero que sepas que esto te perseguirá para siempre». Con eso, tomé a Mateo en brazos y salí. Incluso con la puerta cerrándose detrás de mí, aún podía escuchar sus insultos, cada uno más cruel que el anterior. Después de llevar a Mateo al Centro Médico San Vicente para que le pusieran puntos, alquilé un cuarto en la posada El Encino, donde pasamos el resto de la noche. Finalmente se quedó dormido, su rostro tan inocente y ajeno a todo lo que había pasado. No pude evitar preguntarme cómo era posible que no tuviera ningún vínculo genético con el señor Sánchez. Los abuelos y los nietos comparten una 1/4 parte del ADN, así que algo no cuadraba. Pensando en ello, decidí ir al hospital público de Ciudad Real para buscar respuestas. Al día siguiente, después de dejar a Mateo en la preescolar Pequeños Pinos, fui al hospital. Mientras esperaba, estudié un gráfico sobre tipos de sangre y herencia, notando algo extraño. Cuando llegué al hospital público de Ciudad Real al día siguiente, el lugar estaba abarrotado. El eco de los pasos, las voces apagadas en los pasillos y la luz fluorescente me ponían aún más nerviosa. Pasé toda la noche despierta con Mateo, quien no dejaba de murmurar en voz baja, «¿Por qué papá me hizo esto?». «¿Mamá?». No sabía qué responderle. Después de varias horas de espera, me llamaron al mostrador. Expliqué mi situación, tratando de mantener la voz firme mientras mostraba el informe de ADN. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos cansados, miró el papel. Luego me miró a mí y frunció el ceño. «¿Quiere decir que cree que hubo un error en el laboratorio?», preguntó, como si aquello fuera casi imposible. «No lo creo, estoy segura. El informe está equivocado. Quiero que lo reevalúen», respondí, intentando no sonar desesperada. Tecleó algo en el ordenador y luego hizo una pausa demasiado larga antes de decirme, «Lo siento mucho, pero el sistema muestra que este examen fue procesado correctamente». Mi corazón se aceleró. Sabía que algo estaba mal, pero ¿cómo probarlo? Con un esfuerzo tremendo, pedí que revisaran cualquier otro detalle que pudiera haber sido ignorado. Ella suspiró, pero accedió a pasar la solicitud. Salí de allí con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de explotar. Esa noche, acosté a Mateo en silencio, mi corazón dividido entre la ira y la confusión. Las palabras de Enrique y Lorenzo seguían resonando en mi cabeza, pero lo peor llegó al amanecer. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, dudosa. «¿Es Valeria Sánchez?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí. ¿Quién habla?». «Mi nombre es Dr. Arturo Mendieta, del Hospital Ciudad Real. Estuve revisando el caso relacionado con el informe de ADN de su hijo, Mateo. Necesitamos que venga al hospital lo antes posible. Hay algo que debe ver». Mi estómago se retorció. Colgué y me apresuré al hospital. Cuando llegué, el doctor Mendieta me condujo a una sala pequeña y discreta. Sostenía un sobre marrón. «Señora Sánchez,
Antes que nada, quiero pedirle disculpas. El informe de ADN original era correcto, pero eso no es lo más importante. ¿Qué quiere decir?, pregunté con la voz temblorosa. Él abrió el sobre y sacó 2 informes nuevos. El primero era la prueba original entre Mateo y Lorenzo Sánchez. El segundo era algo que no esperaba. Una prueba de ADN comparando a Enrique y Lorenzo. La confirmación estaba ahí, en letras frías y formales. No había ningún vínculo biológico entre padre e hijo. Enrique no era hijo de Lorenzo. El impacto me hizo tambalear. Me apoyé en la mesa y miré al médico. Esto no puede ser verdad. Me temo que sí lo es. El error aquí fue que nadie cuestionó las relaciones familiares más allá del niño. Normalmente no lo hacemos, pero el sistema detectó discrepancias y cruzó la información automáticamente. Mi mente daba vueltas. Todo tenía sentido ahora. ¿La obsesión de Lorenzo por atacarme a mí y a Mateo era una forma de desviar la culpa de sí mismo? ¿Rosa había ocultado esto durante toda la vida de Enrique? ¿Cómo se atrevían a acusarme de algo así cuando ellos eran los verdaderos impostores? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Salí del hospital sosteniendo los informes como si fueran armas. Serían mi verdad, mi redención. Pero esto no se resolvería en silencio. Si Lorenzo y Rosa querían guerra, yo se las daría. Esperé hasta el fin de semana, cuando la familia Sánchez organizó una reunión con parientes y amigos para celebrar el aniversario de matrimonio de Lorenzo y Rosa. Era el evento perfecto. Vestí a Mateo con su mejor ropa y llegué a la hora exacta, enfrentando las miradas desconfiadas de todos. Lorenzo estaba en el centro de la fiesta, como siempre, con su postura altiva. Rosa sonreía a su lado, aunque sus ojos mostraban señales de agotamiento. Enrique estaba apartado, sosteniendo un vaso de whisky como si intentara anestesiarse. Acercándome, dejé que mi voz sonara firme y lo suficientemente alta para que todos escucharan. Buenas tardes. Antes de que continúen con la celebración, me gustaría decir unas palabras. El silencio cayó sobre el salón. Enrique intentó interrumpirme. Valeria, este no es el momento. No, Enrique, este es exactamente el momento. Abrí mi bolso y saqué los informes. Sosteniéndolos en alto, miré a Lorenzo directamente. Me acusaste de engañar a esta familia, de criar al hijo de otro hombre. Pero parece que el verdadero impostor ha estado entre nosotros mucho más tiempo. Lorenzo abrió los ojos con sorpresa. ¿De qué estás hablando? Entregué el informe a uno de los tíos de Enrique, quien comenzó a leer en voz alta. Las palabras sin relación biológica retumbaron como un trueno. Los murmullos comenzaron. Rosa trató de intervenir, pero mi voz la cortó. Rosa, ¿quieres explicar esto? Porque yo puedo hacerlo. Enrique no es hijo de Lorenzo. Has mentido a todos. Y ahora intentas destruirme para ocultar tu pasado sucio. Lorenzo quedó inmóvil, su rostro rojo de furia y vergüenza. Enrique parecía paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Rosa comenzó a sollozar, pero nadie la consoló. Me humillaron, me golpearon y rechazaron a mi hijo. Pero ahora todos saben quiénes son ustedes en realidad. Y esto es solo el principio. Salí de la fiesta con Mateo, dejando atrás una sala llena de rostros incrédulos y confundidos. En el camino a casa, sabía que esta revelación era solo el comienzo. Lorenzo y Rosa tenían más secretos, y yo los descubriría. Al día siguiente, mientras revisaba viejos papeles de Enrique, encontré algo que lo cambiaría todo nuevamente. Documentos sobre una cuenta bancaria secreta vinculada a Lorenzo. Esa cuenta bancaria secreta que encontré entre los documentos de Enrique era como un enigma. Estaba vinculada a un banco internacional, y los extractos que logré localizar mostraban transferencias frecuentes a destinos en el extranjero. Mientras mis ojos recorrían las cifras, sentí que la rabia crecía. Lorenzo Sánchez, quien siempre me despreció y me acusó, estaba ocultando algo, y yo estaba decidida a descubrir qué era. Decidí usar mis contactos en el trabajo. Como asistente jurídica en Pérez & Asociados, tenía acceso a abogados experimentados y, más importante aún, al investigador privado con quien trabajaba la firma. A la mañana siguiente, le expliqué la situación al investigador, sin dar demasiados detalles personales. Quiero saber de dónde viene este dinero y hacia dónde va. ¿Puede hacerlo?, pregunté, empujándole los documentos. Él examinó las hojas con cuidado, frunciendo el ceño. No será fácil, pero puedo rastrearlo. Me tomará unos días. Yo espero. Crucé los brazos, decidida. Mientras él trabajaba, intentaba actuar como si la vida volviera a la normalidad, pero era imposible. Mateo seguía preguntándome por qué ya no veíamos a su papá y a sus abuelos, y cada pregunta me partía el corazón.
Todo lo que podía hacer era prometerle que nunca más sería tratado de esa forma. Una semana después, el investigador llamó. Su voz sonaba más animada de lo habitual. «Necesito que venga a mi oficina. Creo que querrá ver esto personalmente». Mi corazón se aceleró mientras conducía hacia el lugar. Cuando llegué, ya tenía todo preparado. Fotos, extractos bancarios detallados y una lista de transacciones ilegales estaban esparcidos sobre la mesa. «Lorenzo Sánchez tiene varias cuentas en el extranjero», explicó. «Y no son solo cuentas de ahorro. Ha estado enviando dinero regularmente a una mujer llamada Natalia Ortega, que vive en Buenos Aires, y a otra, Ana María Flores, que está en Bogotá». Mi boca se secó. Sabía que Lorenzo no era ningún santo, pero ¿2 familias secretas? Esto era mucho más de lo que jamás imaginé. «Y hay más», continuó. «Parece que el dinero enviado a estas mujeres no proviene solo de sus negocios legítimos. Hay registros de desvío de fondos de los contratos de la empresa familiar. Básicamente, está robando de su propia compañía para mantener a estas personas». Me quedé sin palabras. Lorenzo, el hombre que pasó su vida acusándome de engaños, era un ladrón y un hipócrita. Mi mente estaba a 1000 mientras pensaba en qué hacer con esta información. Pero algo era seguro. No dejaría que esto quedara impune. Esperé hasta tener suficientes pruebas. Con todos los datos organizados, contraté a un abogado especializado en delitos financieros. Él me ayudó a preparar una denuncia anónima contra Lorenzo, detallando todas sus estafas y desvíos de dinero. Antes de enviar el dossier a las autoridades, decidí confrontarlo directamente. El día que fui a la mansión de los Sánchez, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Rosa abrió la puerta, visiblemente incómoda. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz cargada de desprecio. «Necesito hablar con Lorenzo. No me tomará mucho tiempo». Entré sin esperar invitación, sintiendo su mirada furiosa quemándome la espalda. Lorenzo estaba en la sala de estar, leyendo el periódico como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Al verme, levantó las cejas, sorprendido. «¿Qué quieres ahora, ingrata? ¿Viniste a rogar para volver? ¿No tienes vergüenza?». Contuve mi ira y me senté en la silla frente a él. Coloqué los documentos sobre la mesa que nos separaba. «Creo que querrás mirar esto antes de decir nada». Tomó los papeles con expresión de duda, pero su rostro cambió drásticamente al comenzar a leer. La sangre se le fue del rostro y me miró incrédulo. «¿De dónde sacaste esto?». «No importa. Lo que importa es que ahora sé todo. Sé sobre las transferencias a Natalia y Ana María. Sé que desviaste dinero de la empresa. Sé que toda esta fachada de hombre honesto es una mentira». «¡No sabes nada!», gritó tirando los papeles al suelo. «Esto es falso. Es un montaje. Lorenzo, ahórrate la energía. Ya entregué todo a las autoridades fiscales y a la policía. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan a tocar tu puerta». Rosa, que había estado escuchando desde la entrada, irrumpió en la sala, pálida y nerviosa. «¿Qué está pasando? Lorenzo, ¿qué quiere decir con la policía?». «Nada», rugió él. «Está intentando incriminarme, pero yo no pensaba callarme. Rosa, tu marido no es quien crees. Usó dinero de la empresa para mantener a 2 familias fuera del país. Y ahora, todo esto saldrá a la luz. Ustedes perderán todo». La expresión de Rosa pasó de confusión a puro terror. Se volvió hacia Lorenzo, con la voz temblorosa. «¿Es cierto? Lorenzo, dime que está mintiendo». Él no respondió, y ese silencio fue la confirmación que ella temía. Rosa comenzó a llorar, desplomándose en el sofá, mientras Lorenzo intentaba balbucear alguna defensa. «Destruiste a tu propia familia», continué poniéndome de pie, «y trataste de destruir la mía. Ahora voy a disfrutar viendo cómo todo lo que construiste se derrumba». Salí de la mansión sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. Había hecho mi parte, pero sabía que las consecuencias serían enormes. 2 semanas después, las autoridades irrumpieron en la mansión de los Sánchez. Lorenzo fue llevado a interrogatorio y los bienes de la familia comenzaron a ser confiscados. La noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad, destruyendo su reputación. Enrique, que ya estaba apartado, intentó esconderse de la vergüenza, pero su vínculo con los escándalos de su padre lo convirtió en un paria. En cuanto a mí, usé las pruebas adicionales para demandar a Enrique y exigir pensión para Mateo. Con Lorenzo fuera de la escena, no tuvo más opción que aceptar, aunque ahora estaba tan arruinado como el resto de su familia. Sin embargo, algo seguía inquietándome. Durante la investigación, el investigador mencionó una tercera transferencia a un destino desconocido. ¿Quién estaba recibiendo ese dinero
¿Y qué más estaba ocultando Lorenzo? Después del escándalo que destruyó a Lorenzo, parecía que toda la ciudad no hablaba de otra cosa que de los Sánchez. Algunas personas sentían compasión por Rosa, mientras que otras la despreciaban. Enrique, sin embargo, parecía intocable ante las consecuencias financieras de su familia. Seguía caminando por la ciudad como si aún fuera un hombre respetable, pero había algo en su mirada, una sombra de inseguridad que antes no existía. Mateo y yo finalmente estábamos empezando a estabilizarnos. Aunque la pensión que Enrique fue obligado a pagar era apenas una fracción de lo que debía, era suficiente para cubrir lo básico mientras yo planificaba los siguientes pasos. Pero la idea de que Enrique siguiera caminando libremente, sin sufrir las consecuencias de sus actos, me atormentaba. No podía olvidar la bofetada que me dio, las palabras crueles que me dijo y, peor aún, la forma en que rechazó a Mateo. Eso exigía justicia. Una noche, mientras organizaba algunos papeles, encontré mi antiguo celular, el mismo que usé para grabar una discusión entre Enrique y yo meses antes de que todo esto sucediera. Presioné el botón de reproducir y su voz resonó en la sala. «Eres una vergüenza, Valeria. Debería haberte echado de la casa hace mucho tiempo. Ese niño nunca fue mi hijo, y tú eres una mentirosa descarada. ¿Sabes lo que debería haber hecho? Debería haberte dejado en la calle con él». Pausé la grabación, con el corazón latiendo con fuerza. La rabia volvió con toda su intensidad, pero esta vez llegó con una claridad que me hizo sonreír. Esa grabación sería mi arma. Sabía exactamente cómo usarla. El momento perfecto llegó unas semanas después, cuando Enrique anunció en sus redes sociales que había sido invitado a hablar en un evento local sobre emprendimiento y ética en los negocios. La ironía era casi increíble. El hombre de familia que había rechazado a su propio hijo ahora iba a dar un discurso sobre ética. No podía dejar que eso pasara. Con la ayuda de una amiga periodista, preparé un plan. La grabación se divulgaría en su totalidad, pero en el momento adecuado. Mi amiga Carla tenía contactos en el evento y consiguió credenciales para mí. Cuando llegó el día, me vestí impecablemente, como si fuera una persona más en la audiencia. El evento tuvo lugar en un auditorio lujoso, con luces dirigidas hacia el escenario donde Enrique se posicionaba, confiado. Abrió su discurso con una sonrisa. La ética es la base de cualquier éxito verdadero. No importa lo difícil que sea, siempre debemos priorizar la honestidad y la responsabilidad. Mi mano apretó el celular en el bolsillo. ¿Cómo se atrevía? Mientras Enrique continuaba hablando, Carla me dio una señal. Ella estaba posicionada cerca de la mesa de sonido, lista para intervenir. Cuando Enrique hizo una pausa para aceptar preguntas del público, me levanté, manteniendo mi voz firme. Enrique, mencionaste honestidad y responsabilidad. ¿Cómo explicas tus acciones contra tu propia familia? ¿Crees que rechazar a tu hijo y abusar de tu esposa reflejan esos valores? El silencio cayó sobre la sala como un peso. Enrique se congeló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Esto es ridículo. No tengo idea de lo que estás hablando. Forzó una sonrisa. Eso era justo lo que necesitaba. Le hice una señal a Carla, quien presionó el botón. La grabación comenzó a sonar por los altavoces del auditorio. Ese niño nunca fue mi hijo, y tú eres una mentirosa descarada. Debería haberte dejado en la calle con él. Las palabras resonaron en la sala, y el impacto fue instantáneo. Las personas comenzaron a murmurar, algunas escandalizadas, otras grabando con sus celulares. Enrique parecía haber recibido un golpe en el estómago. Intentó tomar el micrófono para justificarse, pero la audiencia ya no estaba de su lado. ¿Llamas a eso ética?, grité, mi voz cortando el ruido. Este hombre me golpeó, rechazó a su propio hijo y luego me echó de casa. ¿Y ahora quiere hablar de honestidad? Alguien en la audiencia empezó a abuchearlo, y pronto otros se unieron. Enrique miró a su alrededor, con el rostro rojo de vergüenza, incapaz de hablar. Uno de los organizadores subió al escenario y le pidió que se retirara, pero el daño ya estaba hecho. En minutos, los videos del momento comenzaron a circular en las redes sociales. Al día siguiente, Enrique era el tema principal de conversación en la ciudad. Los comentarios en las redes eran implacables. Lo apodaron el hipócrita de Ciudad Real. Algunas personas que lo apoyaban antes, ahora lo despreciaban. Más allá de eso, fue llamado a la oficina de su empleador, que no quería asociar su empresa con la imagen de Enrique. Perdió su empleo, y con eso, la última gota de estabilidad que tenía. Pero yo no estaba satisfecha. Aún quedaba más por hacer. Mientras organizaba los documentos de Mateo para la escuela, recibí una llamada inesperada. Era Carla, y su voz sonaba cargada de urgencia. «Valeria, tienes que ver esto.
algo sobre Enrique y un supuesto involucramiento en negocios sospechosos. Está todo en los videos que se han filtrado. No podía creerlo. Enrique tenía más secretos escondidos y ahora parecía que estaban a punto de salir a la luz. Tras la llamada de Carla, mi curiosidad se transformó en urgencia. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre los negocios de la familia Sánchez, pero ahora parecía que algo grande estaba a punto de ser revelado. Corrí hacia mi laptop y en minutos encontré los videos que Carla mencionó. La primera grabación era un video tembloroso de Enrique discutiendo con un hombre mayor en un estacionamiento. El audio era difícil de entender, pero algunas palabras quedaron claras. No me voy a hundir solo. Si no haces nada, voy a contar la verdad. No tienes pruebas, Enrique. Y aunque las tuvieras, sabes quién soy. Sabes de lo que soy capaz. La voz era de Lorenzo. Su tono era bajo, pero amenazante. La grabación terminaba antes de revelar más, pero mi instinto me decía que había algo muy mal. Tomé una captura de pantalla del video y la envié a Carla. Necesitamos saber más sobre esto. ¿Quién lo grabó? ¿De qué estaban hablando? Le pregunté. Carla respondió en minutos. Estoy investigando, pero tengo una sospecha. Esto podría estar relacionado con la cuenta que encontraste y su implicación en negocios ilegales. Mientras esperaba más información, decidí enfrentar a Rosa. Me había estado evitando desde el escándalo con Lorenzo, pero sabía que ahora estaba más vulnerable. Fui a casa de una amiga suya, donde supe que se estaba quedando. Cuando Rosa abrió la puerta y me vio, intentó cerrarla de inmediato, pero la detuve. Rosa, necesitamos hablar. Necesitamos. No sirve de nada que huyas de mí. ¿Qué quieres, Valeria? ¿No crees que ya causaste suficientes daños? Su voz temblaba, pero había menos ira que antes. Quiero respuestas. Lorenzo y Enrique tienen secretos, y tú sabes cuáles son. Es hora de que cuentes la verdad. Dudó mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Finalmente, abrió la puerta y me dejó entrar. La sala estaba oscura y desordenada, como si nadie tuviera el ánimo de organizarla. Rosa se sentó en el sofá y cruzó los brazos, evitando mi mirada. ¿Qué quieres saber?, preguntó con frialdad. ¿Por qué están peleando Lorenzo y Enrique? ¿Qué está ocultando Lorenzo? Y, más importante, ¿qué tiene que ver con el dinero que desvió? Suspiró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. ¿Crees que yo no he sufrido también? ¿Crees que es fácil para mí saber que mi familia se está desmoronando? Lorenzo me traicionó, Valeria. No una, sino varias veces. Usó nuestro dinero para mantener a otras mujeres, otros hijos. ¿Y ahora quieres que te cuente todo? Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi mente giraba con su confesión. Lorenzo era peor de lo que imaginaba, pero sabía que había más. ¿Y Enrique? ¿Qué sabe él de todo esto? Insistí. Rosa dudó, pero parecía aliviada de finalmente desahogarse. Enrique descubrió las traiciones de su padre hace años, pero nunca me lo dijo. Lorenzo lo manipuló, usó su orgullo contra mí, contra nosotros. Cuando Lorenzo se dio cuenta de que Enrique empezaba a cuestionar las cosas, lo amenazó. Creo que eso es lo que viste en el video. Mi rabia aumentaba, pero ahora también sentía algo más. Lástima. Rosa estaba rota por dentro, atrapada en una vida de mentiras. Sin embargo, eso no la eximía de su crueldad conmigo y con Mateo. Rosa, sabías que nunca mentí. Sabías que Mateo era hijo de Enrique, pero elegiste atacarme porque era más fácil. Necesitas asumir tu responsabilidad. Bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Por primera vez, vi un destello de remordimiento en sus ojos. Tienes razón, lo sabía, pero tenía tanto miedo de perder lo poco que aún tenía. Lorenzo me destruyó, Valeria, y dejé que me convirtiera en algo que no soy. Su voz se quebró. No puedo cambiar lo que hice, pero te ayudaré a derribarlo. Lorenzo no puede seguir destruyendo vidas. En los días siguientes, Rosa y yo trabajamos juntas para reunir más pruebas contra Lorenzo. Su confesión era clave, pero el verdadero golpe llegó cuando Carla logró rastrear el origen del video. Era de un empleado de la empresa de Lorenzo, quien había grabado la discusión por accidente. El hombre reveló que Lorenzo estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero, usando la empresa como fachada para transferir fondos a sus cuentas internacionales. Enrique, por su parte, se había beneficiado de estas actividades, pero estaba intentando salir antes de que todo se descubriera. Rosa quedó devastada al escuchar esto. No solo destruyó mi vida, sino que también arruinó la de nuestro hijo. ¿Cómo pude permitirlo?, murmuró. La semana siguiente, Lorenzo fue citado por las autoridades para declarar. La noticia se esparció rápidamente, y el apellido Sánchez, que antes era símbolo de prestigio,
se convirtió en sinónimo de escándalo. Enrique intentó distanciarse de toda la confusión, pero su vínculo con los negocios de su padre era innegable. Rosa, ahora decidida a redimirse, aceptó testificar contra Lorenzo. Su decisión causó una ruptura definitiva entre ellos. Lorenzo fue puesto bajo custodia y sus propiedades restantes fueron congeladas. Rosa, ahora sola, intentó reconstruir su vida lejos del ojo público, pero las consecuencias de esta caída aún estaban lejos de terminar. Una noche, mientras regresaba a casa después de recoger a Mateo en la escuela, noté un coche extraño estacionado en la calle. Tan pronto como salimos del auto, el vehículo arrancó y desapareció en la esquina. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que alguien nos estaba observando, y no era una coincidencia. Algo más estaba por venir. Después de que Lorenzo fue arrestado, Enrique parecía vagar por la ciudad como una sombra del hombre que alguna vez fue. Su arrogante confianza había desaparecido, reemplazada por una expresión abatida. Intentaba mantener la cabeza en alto, pero los murmullos y miradas de desprecio lo seguían a donde quiera que fuera. Mateo y yo estábamos en un café en el centro de la ciudad cuando lo vi por primera vez en semanas. Estaba sentado solo en una mesa al otro lado, con ropa desaliñada y una mirada perdida. Me sorprendió verlo en ese estado. No era el Enrique que conocía, pero sentí una extraña satisfacción al darme cuenta de que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mateo también lo vio. Bien, me tiró de la mano. «Mamá, es papá. ¿Puedo ir a hablar con él?» Se me hizo un nudo en la garganta. No quería que Mateo se acercara, pero ¿cómo podía negárselo? Enrique era su padre, aunque nunca hubiera actuado como tal. «Está bien, pero voy contigo», respondí. Cuando nos acercamos, Enrique levantó la vista y se congeló. Mateo corrió hacia él sonriente. «Papá, te extrañé. ¿Por qué ya no vienes a casa?» El dolor en sus ojos fue evidente, pero no respondió. Solo pasó la mano por el cabello de Mateo y forzó una débil sonrisa. «Hola, hijo. Yo he estado ocupado». Mateo comenzó a contarle con entusiasmo sobre la escuela y los dibujos que había hecho, pero Enrique parecía incapaz de prestar atención. Su mente estaba en otro lugar. Cuando finalmente nos alejamos, lo miré por un momento. «¿Esto es en lo que te has convertido?», pregunté. «¿Un padre que ni siquiera puede mirar a su propio hijo?». No respondió. Solo bajó la vista murmurando: «Ganaste. Valeria, ¿qué más quieres de mí? No se trata de ganar, Enrique. Se trata de asumir responsabilidades. Y todavía no lo has hecho». Lo dejé allí, solo con sus pensamientos, y llevé a Mateo a casa. Mientras tanto, los rumores sobre Enrique continuaban. Unas semanas después, escuché de Carla que estaba tratando de reconstruir su vida. Había recibido información de que estaba involucrado en una relación con una mujer llamada Viviana, que trabajaba en una inmobiliaria local. Según los rumores, ella lo estaba ayudando a encontrar un nuevo rumbo, pero algo en la forma en que todos hablaban de ella parecía sospechoso. Decidí ignorarlo. Enrique ya no era mi problema, pero el destino tenía otros planes. Fue una tarde de sábado cuando todo salió a la luz. Estaba en el mercado con Mateo cuando vi a un pequeño grupo de personas reunidas frente a un puesto de periódicos. La conmoción era evidente, y algo en la energía del lugar llamó mi atención. Me acerqué y vi un titular en letras grandes: «Hijo de Lorenzo Sánchez, involucrado en fraude financiero, rechazado por su propia familia». Mi corazón se aceleró. Tomé el periódico y comencé a leer. El reportaje detallaba cómo Enrique se había involucrado con Viviana, quien supuestamente lo estaba ayudando a reconstruir su vida, pero en realidad lo había utilizado para cometer fraudes contra inversionistas locales. Juntos, convencieron a varias personas de invertir en propiedades ficticias, solo para desaparecer con el dinero. Al final, Viviana huyó de la ciudad, llevándose lo poco que Enrique aún poseía. Lo dejó atrás, con deudas y amenazas legales. El artículo terminaba con una frase cruel, pero cierta. El otrora heredero de la familia Sánchez ahora se encuentra solo, sin familia, amigos ni futuro. Decidí no contárselo a Mateo. Era demasiado joven para entender, y no quería que su visión de su padre se destruyera por completo. Sin embargo, Enrique no tardó en aparecer. Una noche, escuché un débil golpe en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba él, con un aspecto aún peor que antes. «Valeria, ¿puedo entrar?». Su voz era baja, casi un susurro. Dudé. Una parte de mí quería mandarlo lejos, pero otra parte, tal vez la que aún recordaba al hombre que una vez amé, decidió dejarlo pasar.
Se sentó en el sofá, pasando las manos por su rostro. Parecía avergonzado, derrotado. «Necesito ayuda», dijo finalmente. No tengo a dónde ir. Mi primera reacción fue reír, pero me contuve. Respiré hondo antes de responder. ¿Ayuda? Vienes aquí a pedirme ayuda después de todo lo que nos hiciste a Mateo y a mí. Nos rechazaste, nos humillaste. ¿Por qué debería ayudarte ahora? No tuvo respuesta. Solo permaneció ahí con la cabeza baja, como un hombre completamente roto. No sé qué decir. Solo estoy pidiendo. Por él. Miró hacia la habitación de Mateo, su voz quebrándose. Él merece un padre. Aunque yo haya fallado. La rabia burbujeaba dentro de mí, pero algo en su voz me hizo detenerme. Tal vez fuera verdadero arrepentimiento, o tal vez solo desesperación. De cualquier forma, no estaba lista para perdonarlo. Lo voy a pensar. Pero escucha esto, Enrique. No lo estoy haciendo por ti. Lo hago porque Mateo aún cree que puedes ser un padre. Él asintió, sin decir nada más, y se marchó. Días después, Carla me llamó con más noticias. Había descubierto algo aún más devastador sobre el pasado de Lorenzo y Enrique, algo que podría poner todo en perspectiva. Enrique estaba más involucrado en los esquemas de su padre de lo que yo imaginaba, y las personas a quienes Lorenzo les debía podrían estar viniendo tras él y tras mí. ¿Quiénes eran esas personas a las que Lorenzo y Enrique les debían? ¿Y hasta dónde llegarían para proteger sus propios intereses? Después de la última visita de Enrique, me quedé con una sensación inquietante. Sus palabras parecían sinceras, pero los años de abuso y rechazo me impedían creer que pudiera cambiar. Sabía que era peligroso, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. Enrique había destruido mi confianza y el trato de su familia hacia mí aún estaba fresco en mi memoria. Pero, sobre todo, lo que me impulsaba era Mateo. Necesitaba protegerlo, asegurarme de que nunca más estuviera expuesto a la crueldad de los Sánchez. Así que tomé una decisión. Era hora de llevar todo ante los tribunales. La primera consulta con mi abogado fue directa y brutal. Vamos a demandarlos por abuso psicológico, daños morales y negligencia parental, dijo Alejandro, uno de los mejores abogados de derechos familiares de la ciudad. Tenemos pruebas suficientes para presentar un caso sólido, especialmente con las grabaciones que obtuviste y los informes médicos de Mateo. Además, los antecedentes de Lorenzo y Enrique nos ayudarán a construir la narrativa de que son emocionalmente inestables y peligrosos. ¿Y las consecuencias?, pregunté, intentando esconder la preocupación en mi voz. Si ganamos, puedes obtener la custodia total de Mateo sin posibilidad de visitas, además de una compensación económica significativa. Enrique tendrá que pagar pensión y Lorenzo será obligado a responder por los daños que causó tanto a ti como a tu hijo. Sus palabras me dieron esperanza. Por primera vez, sentí que podía revertir todo lo que esa familia me había hecho. La demanda se presentó la semana siguiente y el impacto fue inmediato. Enrique apareció en la puerta de mi trabajo, furioso. ¿Esto es lo que quieres? ¿Arruinar lo poco que queda de mi vida? ¡Ya destruiste a mi familia! Estaba temblando, su rostro rojo de ira. Respiré hondo manteniendo la calma. Oh, Enrique, lo hiciste tú solo. Todo lo que quiero es justicia para mí y para Mateo. ¿Justicia? Soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que llamas venganza? ¿Crees que el dinero borrará todo? No se trata de dinero. Se trata de responsabilidad, algo que nunca has sabido asumir. Parecía a punto de explotar, pero se contuvo. Antes de irse, lanzó una última amenaza. Te vas a arrepentir de esto. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, documentos y declaraciones. Rosa fue llamada a testificar, y para mi sorpresa, admitió la mayoría de las acusaciones. Su testimonio fue devastador para la defensa de Enrique y Lorenzo. Sé que lo que hicimos estuvo mal, dijo Rosa en el tribunal, con la voz temblorosa. Perdí el sentido de quién era en medio de todo este caos, pero Valeria no mintió, siempre fue honesta. Mateo es inocente, y lo que Lorenzo y Enrique le hicieron a ella es imperdonable. Lorenzo, por su parte, permaneció en silencio durante la mayor parte del juicio. Su abogado intentó pintarlo como un anciano frágil, pero las evidencias de sus fraudes y abusos hablaban por sí mismas. Enrique fue el último en testificar. Intentó defenderse, pero su actitud arrogante solo reforzó lo que todos ya sabían. «¡Está exagerando!», gritó en un momento de rabia. «Cometí errores, pero eso no significa que sea el monstruo que ella está tratando de mostrar». Alejandro sonrió, aprovechando la oportunidad. «Entonces explíquenos, señor Sánchez, ¿cómo define usted errores? ¿Sus palabras grabadas llamando bastardo a su propio hijo? ¿Su negativa a protegerlo?
O tal vez su asociación con los esquemas ilegales de su padre. Enrique guardó silencio. Sabía que cualquier respuesta solo lo incriminaría más. En la última audiencia se anunció la sentencia. La jueza, una mujer de semblante serio, declaró: tras revisar las evidencias presentadas, este tribunal concluye que la señora Valeria Sánchez sufrió daños significativos causados por las acciones del señor Enrique Sánchez y su familia. Concedo a la demandante la custodia exclusiva de Mateo Sánchez, sin derecho a visitas por parte del demandado. Además, el señor Enrique Sánchez y el señor Lorenzo Sánchez deberán pagar una compensación de 500.000 pesos por los daños emocionales y morales causados. El tribunal estalló en murmullos. Enrique bajó la cabeza, derrotado. Lorenzo, que ya estaba encarcelado por sus fraudes, no dijo una palabra. Rosa me miró desde el otro lado de la sala, su rostro una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez, sentí que entendía el daño que había causado. Cuando salí del tribunal, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía años. El sol brillaba y Mateo sostenía mi mano con una sonrisa en el rostro. «Mamá, ¿ahora podemos ser felices?», preguntó. Me arrodillé para quedar a su altura y acaricié su rostro. «Sí, mi amor, ahora podemos ser felices». Pero mi victoria no significaba que todo estuviera resuelto. Unas semanas después, recibí una llamada anónima. La voz era masculina, grave y amenazante. «Puede que hayas ganado en el tribunal, pero no creas que esto termina aquí, ¿verdad? Estás jugando con fuego, Valeria. Ten cuidado». La sangre se me heló. Sabía que Lorenzo y Enrique tenían enemigos, pero ahora parecía que esos enemigos estaban volviendo su atención hacia mí. Los años que siguieron al juicio fueron desafiantes, pero llenos de aprendizaje y crecimiento. Mateo era la luz que iluminaba mi camino. Cada una de sus sonrisas me recordaba que todas las batallas que había enfrentado valieron la pena. Crecía rápido, y con cada año se hacía más evidente que había heredado algo más que mi amor. Tenía una resiliencia que venía de haber enfrentado desafíos desde pequeño. Después del tribunal, nos mudamos a una casa modesta pero cómoda. Quería que Mateo creciera en un ambiente donde pudiera sentirse seguro, lejos del peso del pasado. Trabajé duro, ahorrando cada centavo de la compensación que recibí para invertir en su futuro. Lo inscribí en una escuela privada respetada, decidida a darle oportunidades que yo nunca tuve. Al principio, aún preguntaba por Enrique. Mi corazón se encogía cada vez que tenía que responder. Papá se fue a ocuparse de otras cosas, mi amor. Pero estamos bien, solo nosotros dos. Mateo parecía aceptar eso, pero a medida que crecía, comenzó a entender más. Nunca volvió a mencionar a Enrique después de cumplir 10 años. Mateo era un niño excepcional. A los 12 años ganó un concurso de redacción en la escuela escribiendo sobre superación. Mi mamá es mi heroína. Así comenzó su texto. Ella enfrentó tormentas para protegerme y me mostró que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo. Lloré al escuchar eso. Ver a Mateo florecer en un joven tan cariñoso y talentoso era todo lo que podía haber deseado. Destacaba en todo lo que hacía, desde los estudios hasta el fútbol, y rápidamente ganó el respeto de sus maestros y compañeros. Mientras Mateo brillaba, el mundo de los Sánchez seguía desmoronándose. Enrique, ahora completamente aislado, vivía de favor en la casa de un amigo distante. Intentaba reconstruir su vida, pero su reputación era un peso del que no podía escapar. Incluso años después, la gente aún murmuraba sobre los escándalos de su padre y las decisiones que había tomado. Lorenzo, por otro lado, estaba en prisión, cumpliendo una larga condena por fraude y evasión fiscal. Rosa, que inicialmente intentó reconstruir su vida, volvió a vivir sola en un pequeño apartamento, lejos de los círculos sociales que antes frecuentaba. Parecía haber aceptado su caída, pero el vacío que dejó su familia era evidente. Cuando Mateo cumplió 16 años, ocurrió algo inesperado. Rosa apareció en nuestra puerta. Casi no la reconocí. Su cabello estaba canoso y su cuerpo parecía frágil. Llevaba un pequeño regalo envuelto en papel azul. «¿Yo puedo pasar?», preguntó, titubeante. Mateo, que estaba a mi lado, se quedó inmóvil. Era la primera vez que veía a su abuela desde que era pequeño. Lo miré, queriendo saber qué pensaba. «Es tu decisión, hijo», le dije. Asintió lentamente y dejamos que Rosa entrara. Se sentó en el sofá, luciendo incómoda. Sé que cometí muchos errores en el pasado. No tengo excusas, pero quería pedir perdón. A ti, Valeria, y a ti, Mateo. Mateo la miró, con una madurez que me sorprendió. No le creíste a mi mamá cuando dijo la verdad. Elegiste odiarme por algo que ni siquiera sabía. ¿Por qué ahora? Rosa suspiró.
con los ojos llenos de lágrimas. Porque no quiero morir con este peso en mi conciencia. Porque quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre me arrepentí de cómo actué. Mateo guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, respondió: no guardo rencor, pero eso no significa que podamos fingir que nada pasó. Rosa aceptó sus palabras con un leve asentimiento, dejando el regalo sobre la mesa. Solo quería que supieras que lo siento mucho y que si algún día quieres, aquí estaré. Cuando se fue, Mateo abrió el regalo. Era una foto suya de bebé, enmarcada con una inscripción: mi nieto, mi orgullo, mi arrepentimiento. Colocó el marco en el cajón de su escritorio y nunca volvió a mencionarlo. A los 18 años, Mateo fue aceptado en una prestigiosa universidad para estudiar ingeniería. El día que lo llevamos al campus, no pude contener las lágrimas. Me abrazó y dijo: mamá, todo esto es por ti. Nunca lo habría logrado sin tu amor. Sonreí, sosteniendo su rostro. Y todo esto es por ti, hijo mío. Eres mi mayor orgullo. Años después, Mateo regresaría como un hombre hecho y derecho, con su propia familia. Rechazó todos los intentos de reconciliación de Enrique y Lorenzo, quienes ahora eran solo sombras de lo que alguna vez fueron. Rosa, quien continuó intentando hacer las paces, fue la única a quien Mateo permitió entrar, aunque mínimamente, en su vida. Mateo se convirtió en un ejemplo de superación, demostrando que es posible brillar incluso después de años en la oscuridad. Y yo, al verlo construir su propia historia, supe que finalmente habíamos dejado el pasado atrás. Los días se habían vuelto más tranquilos desde que Mateo se fue a la universidad. La casa parecía vacía, pero era una quietud reconfortante, un contraste con los años turbulentos que habíamos enfrentado. Sin embargo, esa paz fue interrumpida por una llamada inesperada. ¿Valeria? La voz vacilante de Rosa resonó al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo, en persona. Dudé antes de responder. A pesar de sus intentos de remordimiento, la idea de verla siempre me ponía tensa. Pero había algo en su voz que sonaba urgente, casi desesperado. Está bien. Encuéntrame en el café frente a la plaza a las 3 de la tarde. Cuando llegué, Rosa ya estaba allí, sentada en una mesa apartada, jugando nerviosamente con el asa de su bolso. Parecía más frágil que la última vez que la vi. Cuando me acerqué, levantó la vista y vi algo que rara vez había visto en ella: vulnerabilidad. Gracias por venir, dijo con voz baja. ¿Qué pasa, Rosa?, pregunté directamente. Sacó un sobre arrugado de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Sus dedos temblaban. Ya no puedo guardar esto. Necesito que sepas toda la verdad, aunque después me odies aún más. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había cartas antiguas, escritas a mano, y una foto descolorida de un joven que no reconocí. Las cartas estaban dirigidas a Rosa, llenas de palabras cariñosas, promesas de amor eterno y una línea que me hizo contener la respiración. Nuestro hijo será fuerte, Rosa. Será la prueba de nuestro amor. Mis ojos se levantaron para encontrar los suyos, ahora llenos de lágrimas. Enrique no es hijo de Lorenzo, comenzó, su voz apenas un susurro. Tuve una aventura. Lorenzo siempre fue frío, calculador. Yo estaba sola. Conocí a Andrés en un viaje de trabajo. Él era todo lo que Lorenzo nunca fue. Enrique es hijo de él. El peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Sabía que era una posibilidad después de la prueba de ADN, pero escuchar a Rosa confirmarlo era otra cosa. Respiró hondo antes de continuar. Lorenzo lo descubrió años después, pero decidió guardar el secreto. Me amenazó. Me dijo que si contaba la verdad destruiría la vida de Enrique. Y entonces comenzó a descargar su ira conmigo, con todos nosotros. Creo que eso lo convirtió en el hombre que tú conociste. No sabía qué decir. Finalmente, después de tantos años, Rosa estaba confesando lo que había causado el colapso de su familia, pero había más. Lo sentía. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Bajó la cabeza, avergonzada. Porque Lorenzo me llamó desde la cárcel. El choque recorrió mi cuerpo. Dijo que si no arreglaba las cosas contigo y con Enrique, expondría el caso. No sé cómo, pero todavía tiene aliados allí dentro, personas que pueden hacernos daño. Dijo que aún tiene pruebas que podrían complicar también tu vida. Mi rabia burbujeó. Entonces, ¿me estás diciendo esto para protegerte a ti misma? ¿No porque sientas culpa o remordimiento? No, tomó mi mano, algo que nunca había hecho antes. Te lo digo porque sé que mi silencio causó todo esto, y porque en el fondo espero que puedas proteger a Enrique y a Mateo de Lorenzo. Yo ya no puedo. Sus palabras sonaban sinceras,
pero era difícil confiar en Rosa después de todo. Aún así, sabía que no podía ignorar la amenaza de Lorenzo. Salí del café con el sobre y una decisión difícil. Podía destruir lo poco que quedaba de Rosa y Enrique revelando todo, o podía usar la verdad para cerrar esta historia de una vez por todas. Mientras conducía a casa, un plan comenzó a formarse. La semana siguiente, fui a visitar a Enrique. Estaba viviendo en un pequeño y oscuro apartamento, con cajas esparcidas por el suelo. Cuando me vio, pareció sorprendido. «¿Qué haces aquí?», preguntó todavía desconfiado. Puse el sobre la mesa entre nosotros. «Tu madre me pidió que te entregara esto, y creo que necesitas escuchar lo que tiene que decir». Abrió las cartas, sus ojos recorriendo las palabras con una mezcla de confusión y rabia. Cuando terminó, tiró las cartas al suelo. «¿Así que esto es? Mi padre nunca fue mi padre. Todo lo que pasé fue por una mentira». Su voz estaba llena de amargura. «Enrique, mereces saber la verdad, pero lo que hagas con esto ahora depende de ti». Él rió, sin humor. «¿Y qué puedo hacer? Lorenzo destruyó todo, y mi madre me mintió toda la vida. No queda nada». Lo miré, tratando de mantener la calma. «Todavía hay algo. Mateo, él es tu hijo, Enrique. Puedes elegir ser mejor para él, o puedes seguir hundiéndote». No respondió, pero vi algo cambiar en sus ojos. Más tarde, esa noche, recibí otra llamada de un número desconocido. «¿Crees que esto ha terminado, Valeria?». Era Lorenzo. «Pero aún estás en mi juego, y yo nunca pierdo». Mi corazón se aceleró. Sabía que esta guerra estaba lejos de terminar. Los días que siguieron a la llamada de Lorenzo fueron tensos. A pesar de que estaba en prisión, era evidente que su influencia todavía alcanzaba el mundo exterior. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer asustada y silenciada que Lorenzo y Enrique habían intentado aplastar. Años de lucha me habían enseñado a resistir, y esta vez tenía una nueva arma: mi historia. Mateo estaba regresando de la universidad para las vacaciones, y nuestra casa parecía más llena de vida con él cerca. Había crecido en un hombre inteligente, empático y decidido, y su presencia me llenaba de orgullo. Mientras preparábamos la cena, notó mi expresión preocupada. «Mamá, ¿qué pasó? Hoy estás diferente», suspiré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Recibí otra llamada de Lorenzo. Cree que aún puede intimidarnos, incluso desde la prisión, pero no entiende que ya no somos las mismas personas de antes. Mateo frunció el ceño, su expresión de niño inocente dando paso a una seriedad madura. «No puedes dejar que te afecte, mamá. Eres más fuerte de lo que él jamás será». Sus palabras se quedaron conmigo esa noche. Ya no podía permitir que Lorenzo o los fantasmas del pasado me controlaran. Decidí que era hora de transformar todo lo que había vivido en algo más grande, algo que pudiera inspirar a otras personas. Comencé lentamente, escribiendo mis experiencias en un cuaderno que guardaba escondido en el fondo del armario. Cada palabra era como una herida que se abría, pero también una sanación. Hablé sobre los abusos, las traiciones, las batallas legales y, sobre todo, cómo había encontrado mi fuerza nuevamente. Cuando terminé, sentí que tenía algo poderoso en mis manos. Mostré el manuscrito a Carla, mi amiga periodista. «Valeria, esto es increíble», dijo después de leerlo. «Tu historia puede cambiar vidas. ¿Has pensado en publicarlo?». La idea parecía aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Con su ayuda, encontré un editor dispuesto a apostar por el libro. Cuando, renaciendo de las cenizas, mi lucha por la dignidad y la justicia fue publicado, no estaba preparada para el impacto que tendría. El libro rápidamente atrajo atención, especialmente entre mujeres que enfrentaban situaciones similares. Empecé a recibir mensajes de personas que decían sentirse inspiradas por mi historia. Invitaciones para dar charlas en centros comunitarios y eventos comenzaron a llenar mi bandeja de entrada. Cada palabra que compartía era una reafirmación de que mi voz finalmente importaba. Durante una de esas charlas, una mujer mayor se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Su historia me dio el valor para dejar a mi esposo abusivo después de 30 años. Dijo: «Gracias por mostrarme que aún hay esperanza». Me emocioné. Eso era más de lo que podía imaginar cuando comencé a escribir. Mientras mi vida tomaba un rumbo positivo, los Sánchez seguían decayendo. Lorenzo intentaba manipular desde la prisión, pero sus tácticas comenzaron a perder fuerza. Los aliados que tenía estaban siendo investigados, y su círculo de influencia se cerraba lentamente. Enrique, por su parte, intentaba encontrar un camino para redimirse. Me buscó nuevamente, esta vez no con ira, sino con humildad. «Valeria, sé que no merezco perdón, pero quiero intentar reconstruir algo con Mateo.
aunque sea solo una conversación. Lo miré, evaluando su sinceridad. Era evidente que había cambiado, pero las heridas que causó no se sanarían fácilmente. Enrique, si Mateo quiere hablar contigo, será su decisión. No lo impediré, pero debes saber que, si él acepta, tendrás que demostrar que mereces estar en su vida. Asintió, pareciendo aliviado, y para mi sorpresa, Mateo decidió darle una oportunidad. No fue fácil para él, pero su bondad prevaleció. Con el tiempo, mi vida profesional floreció. Además de dar charlas, fundé una organización que ofrecía apoyo jurídico y emocional a mujeres en situaciones de abuso. El proyecto creció rápidamente y mi historia continuaba inspirando a otras. Mateo, ahora graduado y trabajando en una empresa de tecnología, se convirtió en un emblema de lo que significa superar el pasado. Hablaba con orgullo sobre cómo nuestras experiencias habían moldeado su visión del mundo. Todo lo que soy, te lo debo a ti, mamá, me dijo una noche durante una cena familiar. No, hijo mío, tú eres lo que elegiste ser, y eso es algo que nadie puede quitarte. Un día, recibí una carta inesperada desde la prisión. Era de Lorenzo. A pesar de mis dudas, decidí abrirla. Valeria, ganaste, lo admito ahora, pero debes saber que, incluso en la derrota, no me arrepiento de quien fui. Solo lamento no haber sido capaz de destruirte como planeé, pero, de alguna forma, tal vez eso demuestre que eras más fuerte de lo que yo jamás fui. Sonreí al leer sus palabras. No eran de remordimiento, sino de una amarga aceptación. Era el fin de una era, y sabía que ya no tenía poder sobre mí. Mi última conferencia ese año fue la más emotiva de todas. Mateo estaba en la audiencia, junto con muchas de las mujeres a las que había ayudado a lo largo de los años. Conté mi historia una vez más, esta vez no con dolor, sino con orgullo. La mayor lección que aprendí, dije mirando al público, es que nadie tiene derecho a quitarte tu dignidad. Y cuando encuentras tu voz, se convierte en el arma más poderosa que puedes tener. El auditorio estalló en aplausos, y cuando bajé del escenario, Mateo me abrazó. Eres increíble, mamá. Y por primera vez en años, sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Los años pasaron, y las cicatrices de los conflictos que un día definieron nuestras vidas comenzaron a desvanecerse, dando paso a nuevas historias. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo. Siempre encuentra una forma de influir en el presente, ya sea como un recordatorio o como una lección. Construí una vida que nunca pensé posible. Mi organización, Renacer, se convirtió en un referente nacional en el apoyo a mujeres sobrevivientes de abuso e injusticia. Publicaba libros, daba entrevistas y ayudaba a transformar vidas, pero lo más importante, finalmente vivía en paz. Mateo, ahora con 28 años, era el retrato de una vida exitosa. Se había casado con una mujer increíble, Ana, y juntos me dieron el mayor regalo que podía imaginar, una nieta, Camila. Ver a Mateo con su hija era como presenciar el cierre de un ciclo. Él le daba el amor incondicional que Enrique nunca pudo ofrecerle. ¿Y los Sánchez? ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Lorenzo murió en la cárcel, solo y amargado. Hasta sus últimos días intentó manipular a quienes lo rodeaban, pero su influencia se agotó. Sus intentos de venganza contra mí fracasaron por completo, y terminó sus días sin amigos ni aliados. Descubrí, años después, que escribió una última carta para Rosa, pidiéndole perdón por todo el daño que causó. No sé si ella la leyó, pero dudo que fuera suficiente para redimir sus acciones. Rosa, a pesar de su debilidad en el pasado, encontró algún tipo de redención. Después de confesar sus secretos y testificar contra Lorenzo, se mudó a un pequeño pueblo, lejos del ojo público. Allí pasó los últimos años de su vida trabajando como voluntaria en una iglesia local, intentando, creo yo, compensar los errores que cometió. Mateo permitió que fuera una figura distante en su vida. La vio algunas veces, especialmente en eventos importantes como su boda y el nacimiento de Camila, pero la relación entre ellos siempre fue cordial, nunca afectuosa. Rosa falleció en paz, dejando una pequeña carta para Mateo. En ella decía: «Espero que algún día puedas ver que, a pesar de mis fallas, siempre te amé desde lejos. Eres lo mejor de nuestra familia». Él guardó la carta, pero nunca habló de ella nuevamente. Enrique fue el único de los Sánchez que intentó reconstruir su vida de verdad. Después de años viviendo bajo la sombra de su padre y cargando con el peso de sus propios errores, finalmente encontró un propósito al unirse a un programa de rehabilitación para hombres abusivos. No fue fácil para él enfrentar la verdad sobre sí mismo,
pero poco a poco logró hacer las paces con su pasado. Mateo permitió que Enrique formara parte de su vida, pero con límites claros. Nunca lo vio como un padre, sino como alguien que intentó, aunque tarde, ser una mejor persona. Enrique vive solo en un pequeño apartamento. Trabaja como conductor, lejos del lujo que alguna vez conoció. No busca atención ni intenta redimirse públicamente, pero sé que, en su corazón, aún lucha por perdonarse a sí mismo. En cuanto a mí, en 1900, finalmente encontré la paz que tanto había buscado. Mi vida ahora está llena de propósito, amor y libertad. Cada año escribo una carta para Mateo, que guardo en un pequeño cofre. No se tratan de nuestro día a día, sino de mis reflexiones. Quiero que, cuando ya no esté, tenga algo que le recuerde todo lo que superamos juntos. Un día, mientras jugaba con mi nieta en el jardín, Mateo se acercó y me abrazó. «Lo lograste, mamá. Construiste algo increíble, a pesar de todo. Lo logramos, amor mío. Tú fuiste quien me dio la fuerza para continuar». Mientras miraba a Camila correr por el césped, me di cuenta de que, finalmente, el ciclo de dolor se había roto. El legado de los Sánchez, con sus mentiras y abusos, quedó en el pasado. Lo que quedó fue un futuro lleno de posibilidades, de amor y de luz. El pasado nunca desaparece por completo, pero podemos decidir cómo nos define, y yo elegí usarlo como un recordatorio de que siempre podemos renacer de las cenizas, más fuertes de lo que jamás fuimos.